Bueno, vamos a empezar. Antes de que lo olvide, y seguramente, por si no me preguntan, veamos el tema de la bibliografía. No hay un libro del cual puedan estudiar anatomía que no sirva, prácticamente todos sirven, así que si tienen cualquier libro, lean de ahí. Si no tienen y tienen que buscar alguno, yo les sugiero los libros de anatomía clínica. Básicamente dos. El libro de Moore se escribe, lo tienen igual en la bibliografía, pero se los comento. O si no, el libro de Gray para estudiantes, no el que es 2 tomos, sino Gray para estudiantes. Son los 2 libros que más o menos creo que les pueden servir. Ahora, si tienen los clásicos, La Tarsier, Ruiz Liar, cualquiera de esos, también sirven. Lo que pasa es que tienen muchísimos datos y seguramente se van a perder en esos datos. Entonces, les sugiero libros más cortos y más enfocados en la clínica, que es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan. La segunda cuestión importante es sobre el tema de dónde estudiar más allá del libro y cómo estudiar. Les sugiero que siempre tengan en cuenta el programa, porque lo que estoy viendo últimamente es que cuando por ahí les tomamos el examen y a alguno le fue mal, les empezamos a preguntar qué fue lo que pasó, la respuesta es: yo estudié de los videos, y entonces ahí viene el problema. El video está bien, la clase está bien, pero uno se puede equivocar, se olvida de algo, el tiempo no alcanza y entonces uno da un resumen. Entonces, el video, la clase es una guía, pero siempre agarren el programa y ahí en el programa ustedes se aseguran de que no les esté faltando ningún tema. Y si hay algo que no entienden o no saben cómo abordarlo, preguntan y tratamos de ayudarlos con eso. ¿Sí? Bueno, creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No hay problema. Bueno, empecemos entonces con lo nuestro. ¿Qué significa respirar? Y acá tenemos muchas acepciones que tienen significados diferentes. Por un lado, tal vez lo más clásico sea respirar como ventilar. Entonces, la entrada y la salida del aire, nosotros técnicamente la vamos a llamar ventilación, pero habitualmente se la llama respiración. Y cuando hablamos de respiración, en ese sentido, lo que queremos decir es entrada y salida del aire. La entrada del aire es la inspiración y la salida del aire es la expiración. ¿Y qué quiere decir expiración? Con X. Porque la que yo les estoy diciendo es con S. Expiración. ¿Y expirar qué querría decir? Es la última es, claro, expiración, exactamente. Es cuando ya dejamos de respirar, ¿cierto? Nos morimos. Eso es expirar. Bien. Después hay otros sentidos de respiración, que son, por ejemplo, la respiración a nivel pulmonar, como hematosis, intercambio gaseoso, la respiración en el sentido de la biología celular, el intercambio gaseoso y la entrada del oxígeno en las mitocondrias para producir la energía suficiente, la energía que la vamos a transformar en ATP. Entonces, fíjense que lo importante es el ingreso del oxígeno. ¿Para qué? Para poder producir la combustión. Si ustedes hacen un asadito, por ejemplo, o simplemente ponen un poquito de leña para hacer un fueguito, cuando empieza a bajar el aire, ¿qué pasa? Se les apaga el fuego. ¿Y eso por qué sucede? Sucede por la misma razón por la que nos morimos cuando nos falta el oxígeno. Nosotros consumimos alimentos, una galletita, un huevo, una verdura, lo que fuere, que es como la leña. Y el oxígeno lo que hace es producir la combustión y finalmente todo eso se degrada
y se libera como anhídrido carbónico. ¿Se dan cuenta? Para eso necesitamos el oxígeno, para eso necesitamos respirar. Lo necesitamos para producir el metabolismo y degradar esos elementos complejos que son, por ejemplo, los tallarines que nos comemos, y transformarlos en ATP. Creo que todos a esta altura saben lo que es ATP, ¿no? Bien, si ustedes no entienden algo, o yo soy confuso al explicarlo, ustedes me interrumpen y me preguntan. No hay preguntas tontas, acuérdense de eso que les digo siempre. Bueno, vamos a empezar entonces a explicar la nariz y las cavidades nasales. Y acá también hay que diferenciar otro concepto que a veces se confunde. ¿Qué quiere decir nariz? Nariz es un término que por momentos es ambiguo. Puede significar lo que vemos de una persona, es decir, la nariz propiamente dicha, lo que es la pirámide nasal, que sería toda esta parte que estamos viendo acá, el exterior, ¿sí? Y otra cosa es la nariz en sentido amplio, que incluye esto que les acabo de decir, más las cavidades nasales, que es lo que no se ve, que es todo esto, ¿sí? Las cavidades nasales están detrás de la nariz propiamente dicha. ¿Estamos bien con estos dos conceptos? Entonces, nariz y nariz en sentido amplio, que incluye cavidades nasales. Bien, el ingreso a las cavidades nasales o a la nariz en sentido amplio se produce a través de este orificio que son las narinas. Y finalmente va a salir por el otro extremo el aire, acá, en este otro orificio, que son las coanas. Entonces, ¿todo este ruido será por esto? Siempre lo hace. Siempre lo hace, es como un acompañamiento así, musical que no tiene. Bueno, si les molesta, no sé qué puedo hacer, pero por ahí desconecto. No se puede. Bueno, que acompañe. Se debe poder, pero hay que trabajarlo con más tiempo. Bueno, entonces, como ven, las cavidades nasales tienen una forma de túnel, como si fuera estas paredes en las que nosotros estamos, pero de forma alargada en sentido anteroposterior, se entra por las narinas y el aire egresa por las coanas. Ese túnel está dividido en dos por un tabique sagital que se denomina tabique nasal. Y ahora vamos a ver cómo está constituido. Como todos los túneles, podemos describirles un techo, un piso, una pared lateral y una pared medial. La pared medial es el tabique nasal. ¿Y por dónde va a salir entonces el aire? Las coanas van a conectar con una cavidad que está detrás, que es la faringe. Más específicamente, una parte de la faringe que son la rinofaringe o cabo. Bien, ¿cómo están formadas estas paredes? El tabique, acá lo ven, está formado por un lado por el cartílago del tabique, que es todo esto que ven en este colorcito acá, y dos huesos que son este que tenemos acá, que es el vomer, con B corta, vomer. Vomer quiere decir arado, es como un viejo arado. Si a alguno le interesó el tema o lo quiere ir a buscar, van a ver que los primeros arados que eran dirigidos por personas que iban detrás y un caballo que tiraba, tenían esta forma, ¿sí? De ahí viene el nombre, la etimología de vomer. Tiene una forma de arado, vomer. Y después este hueso, que es depende del etmoides, que lo tenemos acá, es la lámina perpendicular del etmoides. Bueno, estas tres estructuras forman el tabique. Esto es la pared medial. La pared lateral la vemos acá y los huesos que la forman también los estamos viendo. Esto que vemos en verde corresponde al maxilar, es esta apófisis ascendente del maxilar. Luego vamos a ver un pequeño huesito que apenas se insinúa acá, de color rosa. Ese es el hueso lagrimal o unguis. Luego vemos esto, que corresponde al etmoides, son los cornetes superior y medio. Ahora les explico bien lo que significa cornetes del etmoides. Este es el cornete inferior, que es un hueso independiente.
Esta es la lámina perpendicular del etmoides, en color un poquito rojo, supongo que es esto. Y esto que es el ala medial de las apófisis pterygoides. Las apófisis pterygoides pertenecen a este hueso que está acá, que es el efenoides. Entonces repetimos, apófisis ascendente del maxilar, esto que corresponde al etmoides, y son los cornetes superior y medio, el cornete inferior, que es un hueso independiente, el lagrimal o unguis, la lámina vertical del palatino, y esto que es la lámina medial de las apófisis pterygoides del hueso esfenoides. Son 6 huesos en total. Esta tal vez es la cara más compleja, es muy anfractuosa. ¿Qué significa esto que dijimos recién de cornetes? Miren, acá tienen el esquemita, hay 3 cornetes, superior, medio e inferior. Como ven, es una lámina. Si lo quieren asemejar a algo, es cuando ustedes esperan, por ejemplo, el colectivo, vieron que hay un techito y detrás suele haber una pared. Bueno, ese techo es lo que corresponde al cornete. Es una lámina ósea que tiene una forma curvada, con una convexidad hacia medial, es decir, hacia adentro, que mira al tabique, y una concavidad que mira hacia afuera, hacia lateral. Debajo, como se puede apreciar acá, queda un espacio. Ese espacio se denomina meato. El meato, entonces, es el espacio comprendido entre el cornete y la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Por qué son importantes los cornetes y los meatos? Porque en esas cavidades, en los meatos, van a terminar desaguando, llevando líquido o llevando aire, los distintos senos paranasales. ¿No? Lo vamos a ver en un ratito. Bueno, ¿y por qué les parece que la nariz se habrá terminado configurando de esa manera tan compleja, tan anfractuosa? ¿Por qué no hacer un tubo recto y ya está? ¿Qué utilidad o qué defecto puede tener que los cornetes estén ahí presentes? Bien, ahí vamos. A ver, filtrar el aire, sí, lo filtra en el sentido que toda la cavidad nasal tiene mucosa y todo el polvo, por ejemplo, se pegotea. Bien, ¿qué más? Claro, aumenta la superficie y la mucosa tiene mucha sangre también. Dale. Claro, el aire cuando entra genera entonces al chocar con estos cornetes mucha turbulencia y todo eso se va pegando en las paredes y el polvo, tal como fueron diciendo, se pega en las paredes y entonces se filtra lo más grueso. Se humedece porque las mucosas son húmedas, humedece el aire, lo calienta porque toda la superficie nasal está muy irrigada. A todos nos sangró la nariz en algún momento, seguramente. Bien, entonces esto genera una gran utilidad de respirar por la nariz. El aire se torna más húmedo, el aire se torna más caliente, el aire se filtra. Esa es la utilidad entonces de que pase por acá. Y finalmente, como vamos a ver ahora en el techo, hay una mucosa olfatoria que nos permite detectar olores que pueden ser agradables o pueden ser tóxicos y, bueno, eventualmente acercarnos o alejarnos o bien orientarnos, ¿no? Con respecto a esas sustancias odoríferas que están acá arriba. ¿Cómo está formado este techo entonces? Donde esto que ven en rojo ahí corresponde a la mucosa olfatoria. Gracias a ella podemos sentir los olores. El techo, que es este que tenemos acá, está formado por, primero hacia adelante, este hueso, que es el hueso nasal, o los huesos nasales, porque en realidad son 2. O huesos propios de la nariz, como se los conocía antes. Luego tenemos esta pequeña superficie acá, esta es la espina nasal del hueso frontal, entonces, huesos nasales, hueso frontal. Luego viene este espacio, la lámina cribosa del etmoides. Como ven, el etmoides es un hueso muy complejo. Lámina cribosa del etmoides o lámina cribada. ¿Qué querrá decir? Cribosa o cribada. Claro, ¿vieron cuando a alguien le dicen lo acribillaron? Bueno, fíjense que dice criba, ¿no?
Criba quiere decir lleno de agujeros. Lo acribillaron, lo ametrallaron, lo llenaron de agujeritos. Bueno, la lámina cribosa es una lámina ósea que está llena de agujeros. Y por esos agujeritos pasan los filetes olfatorios del primer par craneal. Ustedes ya son expertos porque aprobaron el módulo 3. Acá cuando ustedes dicen, obvio, sí, sí, claro, ¿no? Bueno, entonces recuerden, primer par craneal, lo vemos acá nuevamente, son los filetes olfatorios que configuran el primer par craneal. Bien. Luego vamos hacia atrás y tenemos nuevamente el efenoides. Ahí fíjense que chocamos con una superficie, el seno, miren ahí, este es el seno, es fenoidal, en un ratito lo vemos. Ahí tenemos el orificio de desembocadura del seno esfenoidal. Este espacio donde está desembocando el seno esfenoidal se llama receso esfenoetmoidal. Receso esfenoetmoidal. ¿Qué quiere decir esto? Receso es un recoveco, un hueco esfenoetmoidal que está formado por el esfenoides y el etmoides. Y efectivamente acá tenemos el esfenoides y acá tenemos el etmoides. Y ese es un huequito, un hueco, ¿no? Entonces ahí es donde desemboca el seno esfenoidal que vemos ahí. Bien, nos queda la pared inferior. Es muy simple. La pared inferior está constituida por el paladar. El paladar lo separa de la boca. ¿Cómo va a estar formado? Bueno, por dos huesos. La lámina horizontal del hueso palatino, ya habíamos descrito la vertical, esta es la horizontal, y esto que tenemos acá es la apófisis palatina del hueso maxilar. Esos dos elementos son los que forman el piso de la cavidad nasal y al mismo tiempo forman el paladar óseo, que es el techo de la boca. Bueno, acá lo tienen todo de manera muy esquemática, acá lo tienen de manera más realista, por si quieren después ir comparando cada una de las cosas. Acá tenemos la irrigación, tenemos que prestar un poquito de atención a la irrigación porque como dijimos, la mucosa está muy irrigada, eso es lo que le da humedad, le da calor y al mismo tiempo, bueno, como futuros médicos, médicas, tendrán que resolver algún caso de sangrado nasal seguramente. Entonces, fíjense, ahí tenemos una zona donde convergen todas las arterias. Esta zona se llama área de Kieselbach. Es un área donde es raro que no sangre porque, bueno, están todas las arterias terminando ahí. ¿Cuáles son estas arterias que tenemos acá? Por un lado, fíjense que ahí está la arteria carótida interna, que ustedes la estudiaron muy bien en el módulo 3, está la arteria oftálmica, que también la estudiaron muy bien en el módulo 3, y de ahí se desprenden dos pequeñas arterias, se llaman arterias etmoidales, anteriores y posteriores, o anterior y posterior. Etmoidales, obviamente, porque seguimos hablando del hueso etmoide. Una es anterior y la otra es posterior. Luego tenemos esta arteria que es la arteria esfenoetmoidal, es una arteria grande, rama de la arteria maxilar, y fíjense que viene desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia adelante. Luego tenemos la arteria palatina descendente, que va a irrigar parte del paladar, y finalmente tenemos esta otra arteria, que es la arteria facial. A diferencia de esta, que es la oftálmica, la facial está viniendo desde la arteria carótida externa. Arteria facial va a irrigar la cara. Pero nos interesa esta arteria particularmente, que es la arteria del labio superior, que como ven, ingresa también a la nariz desde acá y va a dar una pequeña rama. Bueno, estas son las cuatro grandes grupos de arterias que irrigan la nariz. Los senos paranasales. Como el nombre lo dice, senos paranasales. ¿Qué significará eso? Adelante, doctor. ¿Está paralelo a la nariz? ¿Sí? Paralelo a la nariz. Son cavidades neumáticas, exacto, y como el nombre lo está diciendo, entonces están alrededor, todo lo que es paralelo, parasagital, todo lo que es para significa al lado de o alrededor de. Bueno, entonces,
paranasal, si lo vemos bien, está alrededor de la nariz. Miren, está acá, los senos frontales, los senos maxilares, atrás de todo el seno efenoidal, a los lados de la nariz, formando paredes laterales, el hueso etmoides. Bueno, entonces, estos senos son únicos para cada persona. Los senos paranasales, ninguna persona tiene senos paranasales iguales a los de otra persona. Esto tiene mucha importancia desde el punto de vista forense, aunque ustedes no hagan medicina forense, quizás en algún momento los pueden consultar. Por ejemplo, hay un cadáver incinerado y solo quedó el cráneo, y bueno, entonces uno puede sacar una radiografía, compararla con otra radiografía si tienen de una persona que ustedes sospechan que puede ser esa persona, y si son igualitos, encontraron entonces la identidad del cadáver. Se desarrollan a lo largo del tiempo, no nacemos con senos paranasales. Cuando nacemos no tenemos ninguna cavidad paranasal. La vamos desarrollando y eso va modificando nuestra forma de la cara. Por eso, si uno respira con la nariz tapada hasta los 15 años, toda su cara se va a ir deformando. Puede ser que una cavidad nasal entre el aire mejor que en la otra, entonces eso la hace crecer de una forma, genera mucha asimetría. Entonces es importante tener una nariz en la que el aire medianamente pueda entrar bien y en forma pareja. Primero por nuestra salud y después también por la simetría. Somos asimétricos, no hay un lado igual que otro. Es muy interesante. Miren, me salgo del tema, pero como siempre. Pero si ustedes alguna vez hacen un experimento de sacarse una foto, no sé si ya lo han hecho. Ustedes no tienen tiempo, es cierto. No tienen vida, no tienen tiempo. Pero bueno, si alguna vez se encuentran un recoveco, se sacan una foto, la cortan por la mitad y después generan una imagen parecida y la giran, ¿no? Ustedes saben hacer mejor que yo estas cosas. Si sacan una foto, la giran y la pegan. Se pegan los dos lados derechos y después se pegan los dos izquierdos. Y van a ver qué diferentes que son. Es interesante. Bueno, eso porque si no, no nos damos cuenta que nuestros dos lados son bastante diferentes. Son diferentes. Cuando haces eso, te das cuenta que son muy bien. Bueno, entonces, por nuestra salud es mejor respirar por la nariz, por todo lo que ya dijimos. Estos senos paranasales, entonces, son como una ampliación, además de alivianar el peso de la cara. Imagínense lo pesado que sería la cara si en vez de tener aire tuviéramos hueso macizo. Aumentan la superficie nasal, con lo cual todo eso que decíamos de filtración, calentar el aire, etcétera, ahora tenemos más cavidades para cumplir esas funciones. Y toda esa mucosidad que se produce en los senos paranasales tiene que ser drenada, porque si no causa infecciones, causa una sinusitis, una inflamación de los senos. Entonces ustedes, si alguien los consulta, me parece que tengo una sinusitis, lo examina, le dice, vení, sentate, queda tranquilo, le presionan acá arriba, si le duele, tiene una sinusitis frontal. Presionan acá abajo, si le duele, tiene una sinusitis maxilar. Bueno, no le pueden meter el dedo en la nariz para ver si tiene hasta el fondo, a ver si tiene una sinusitis del seno efenoidal, pero le pueden sacar una radiografía. Bueno, ¿dónde desembocan estos senos? El seno frontal, acá hay mucha luz, no lo vemos muy bien, pero ahí lo tienen, se ve. Fíjense que es radio lúcido, es decir, es negro, es decir, tiene aire, está normal. Ahí tenemos los senos maxilares, el seno frontal y los senos maxilares, al igual que las celdillas etmoidales anteriores, el seno etmoidal, la parte anterior, están desembocando en el meato medio. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablamos de meatos? Bueno, en el meato medio hay el meato superior, medio e inferior. En el meato medio, el que está debajo del cornete medio, ahí desemboca el seno frontal, el seno maxilar y las celdillas etmoidales anteriores. Las celdillas etmoidales posteriores, las que están más atrás en el etmoides, están desembocando en el meato superior, Y el seno frontal
perdón, el seno esfenoidal, que está más atrás de todo, ya se los dije, desemboca en el receso esfenoetmoidal. Entonces, insisto con esto, fíjense, algún libro les puede decir que no está del todo mal, pero tampoco está del todo bien. Les puede decir que el seno esfenoidal desemboca en el meato superior, ¿sí? Puede ser que lo haga un poquito, pero la mayoría del seno desemboca en el receso esfenoetmoidal. Bueno, nos queda el conducto lacrimonasal que desemboca en el meato inferior, El conducto lagrimal o conducto lacrimonasal es la forma en la que las lágrimas, además de derramarse por la cara, las lágrimas también entran en la cavidad nasal y por eso cuando lloramos todos los mocos se aflojan y necesitamos sonarnos la nariz o bueno, o ir con los mocos colgando, lo que ustedes quieran. Sí. Entonces recuerden, el conducto lagrimal desemboca en el meato inferior. Fíjense que les decía recién, acá cuando hablábamos de masas laterales, por las dudas, vuelvo a insistir con esto, les nombré el cornete superior, el medio y el inferior. Y bueno, lo que no se alcanzan a ver son las masas laterales del etmoide. ¿Ven esas celdillas etmoidales? Están ahí en las masas laterales del etmoide. Entonces, la masa lateral, no me da el tiempo para desarrollarlo, pero tiene una forma cuboidea. Bueno, la cara medial, donde se van desprendiendo estos cornetes, también forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal, ¿sí? Del etmoide. Bueno, acá tal vez se ve mejor en este esquemita, fíjense, eso es el etmoides, ¿ven? ¿Ven cómo los cornetes forman la pared lateral? Pero esta cara, la cara medial, la que mira hacia adentro de la masa lateral del etmoides, también forma parte de esa pared lateral, de la cavidad nasal. Bueno, muy bien. Me queda hacer un pequeño comentario del seno esfenoidal. Fíjense que arriba el seno tiene, acá lo vemos en un corte coronal, acá tenemos la glándula pituitaria, la hipófisis, que está en la silla turca inmediatamente por arriba del seno esfenoidal. Ese dato es importante porque ustedes ya hicieron módulo 3, estudiaron la vía óptica con mucho detalle, así que pueden identificar claramente esta estructura que está acá, que ¿cuál es? Impecable, el quiasma óptico, muy bien. Entonces, ahora, como ustedes ya están a punto de graduarse, viene la vecina, el vecino, y los consulta porque cree que tiene un problema visual, porque fue a entrar el auto al garage, y bueno, perdió el espejo derecho, al otro día, bueno, pensó que fue una distracción, al otro día volvió y perdió el espejo izquierdo. Entonces, en una charla, che, pero ¿cómo puede ser que en 2 días rompiste los 2 espejos? Seguramente el médico, a ver, ¿por qué no vas al médico a ver que te examine? Y bueno. Y cuando lo examina, detecta una hemianopsia. ¿Qué hemianopsia detecta? ¿O qué significa hemianopsia? Exactamente, muy bien, significa eso. La persona tiene una hemianopsia, es decir, que no ve, hemi es mitad, an significa sin, privativo, privación, y opsis significa mirar. Esa persona en el quiasma está siendo lesionado, en el quiasma vienen las fibras, los axones de las retinas nasales que miran, como si fuera una estructura así, de esta forma, miran hacia afuera, es decir, miran los campos temporales. ¿No? ¿Me siguieron con el razonamiento? Bien, entonces esas retinas nasales están mirando los 2 campos temporales. Claro, esta persona fue a entrar al auto, no es inconsciente, no se dio cuenta y no está viendo la parte periférica. Entonces tiene una hemianopsia bitemporal. Cuando ustedes detectan eso, le dicen, a ver, seguir dedo, no veo, ahí lo veo. Ya estamos muy adentro. Entonces, no lo está viendo cuando el dedo está afuera. Ustedes ahí se dan cuenta, dicen, mire, usted tiene una hemianopsia bitemporal. ¿El qué? Tranquila, le voy a explicar. Y con paciencia, no trabajan para ninguna obra social, ustedes tienen tiempo,
le pueden explicar, le pueden explicar qué es lo que está pasando. Mire, le voy a hacer otros estudios porque es probable que haya algún problema en la hipófisis. Ustedes ya están sospechando que puede haber algún crecimiento, un tumor en la hipófisis que está rompiendo el quiasma óptico. Le piden los estudios, una resonancia, detectan eso y si efectivamente hemos detectado un tumor, estamos a tiempo, que si yo lo vamos a operar, yo no opero, no hago cirugía, lo derivan y la persona va a entrar por la nariz, se va a meter en el seno fenoidal y va a entrar a la silla turca y ahí va a remover el tumor de la hipófisis. Y le salvaron la vida. Bueno, en ese caso le salvaron la vida y bueno, y ahora vienen los problemas. Bueno, esta frase que seguramente si ya vieron el video, como no cambié las frases, tengo que buscar alguna estrategia de cambiar las frases para sorprenderlos. Dice, Dios concédeme, o Dios, o lo que ustedes quieran, si no creen Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. ¿Quién me explica esto? Esta es la parte más difícil de la clase. ¿Qué quiere decir esto? No queda difícil. Bueno, sigamos entonces, ya que... un ejemplo de cosas que no se pueden cambiar. Primera pregunta del examen. La muerte no se puede cambiar, o sea, muere un ser querido y... Entonces ahí, cuando pasan esas cosas, hay que tener serenidad para aceptar eso. No hay vuelta. Si ustedes se pelean, se enojan, pegan puñetazos de la pared, lo único que van a conseguir es romperse una mano, pero no van a poder cambiarlo porque son cosas que uno no puede cambiar. Pero hay otras que sí, me fue mal en el parcial, esto no me va a vencer, y ustedes arremeten de nuevo y en el próximo les va bien. Entonces ahí tienen que tener valor, energía, fuerza, actitud para superar eso, ese parcial o ese examen que les fue mal. Y después una cosa no menor es tener sabiduría para analizar si el problema que tienen tiene solución o no lo tiene. Bien, sigamos. La faringe. La faringe, como decíamos recién, es esa cavidad donde terminan las cavidades nasales. ¿Ven? Acá estamos viendo la nariz, las coanas, que es el ingreso a la cavidad nasal. Lo estamos mirando desde atrás. No sé si todos se ubican. Estamos mirando desde atrás. Miren, ahí tiene el paladar blando, ahí tenemos la parte más posterior de la lengua, ahí tenemos la laringe. Esto es la faringe. La faringe es un conducto, un tubo abierto hacia adelante, es decir, no tiene pared anterior. Imagínense un tubo, le cortan la parte de adelante y ahora lo van a comunicar con las cavidades nasales, la boca y la laringe. Entonces, la parte superior es lo que se llama la rinofaringe, la parte de la faringe que comunica con la nariz. La parte del medio es la orofaringe o la bucofaringe, comunica con la boca. La parte inferior es la laringofaringe, comunica con la faringe. La faringe es una estructura sumamente importante, va a llevar el aire a la laringe y va a llevar la comida al esófago. Entonces, fíjense cómo la faringe se continúa por detrás con el esófago, ¿ven? Por debajo, ¿no? O sea, está detrás, pero se continúa. Luego va a llevar el alimento por el esófago, luego el estómago, etcétera. Lo van a estudiar eso en módulo 5. Y el aire entró por la nariz y ahora se va a ir hacia adelante y va a seguir por las vías respiratorias, laringe. Entonces acá en la orofaringe, fíjense que hay una encrucijada. El alimento viene por la boca, se va hacia atrás y el aire viene desde atrás y ahora se tiene que ir adelante. Se formó una cruz. El aire y los alimentos se cruzaron y eso se llama encrucijada aerodigestiva. Y esto permite explicar
varias cosas. Por un lado, ustedes ya aprobaron el módulo 4 y entonces proceden a festejar lo que hay que hacer cuando uno aprueba el módulo 4, ¿no es cierto? Entonces van a festejar un barcito y cuando están festejando en el barcito, están ahí una cervecita va, cervecita viene, se toman un maní, otro maní, y en un momento dado se colocan un maní o dos en el dorso de la lengua y alguien cuenta un chiste y ustedes, claro, cuando uno se va a reír, ¿qué hace? Primero toma aire y después lanza la carcajada. Tenían el maní en el dorso de la lengua, inspiraron para reírse y el maní, empujado por la columna de aire importantísima que entró, conduce ese maní a la laringe y ¿qué pasa? Lo que era una fiesta se transforma en un drama. Y ustedes ahora empiezan, dale que se nos ahoga, ¿qué fue lo que aprendimos? Bueno, y entonces ahí tienen que hacer una maniobra, lo agarran desde atrás, presionan fuertemente el abdomen, ¿sí? El abdomen entonces va a empujar todas las vísceras con el diafragma, como vamos a ver en un ratito, y eso va a impulsar el aire y le salva la vida a la compañera, al compañero con el cual estaban festejando. Pero bueno, ya graduados, médicas exitosas, médicos exitosos, los invitan a la embajada, reciben invitaciones por todos lados, están con varios embajadores de distintos países, ustedes ya pensando en su futuro, comiendo unos tallarines exquisitos, y de pronto nuevamente alguien cuenta un chiste y ustedes no aguantan, y la carcajada hace que cuando estaban tragando el tallarín, ahora el aire sale desde los pulmones, la tráquea, la laringe, llega a la faringe y los tallarines salen expulsados. Desgraciadamente los embajadores deciden no volver a invitarlos. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Nuevamente, la encrucijada aerodigestiva. La faringe es la encrucijada aerodigestiva, ahí se junta la comida, se junta el aire, ténganlo en cuenta, es importante. Bueno, seguimos. Si la faringe está entendida, acá vamos ahora a tratar de ver por qué no nos ahogamos normalmente. Fíjense, la laringe, ahí vemos un cartílago, en un ratito lo vamos a ver mejor. Ese cartílago se llama epiglotis. Está detrás de la base de la lengua. Esta es la lengua. Tenemos un corte sagital, ahí tenemos la base de la lengua, la epiglotis. Normalmente, cuando nosotros tragamos, la laringe asciende y la lengua se va hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La laringe asciende, acá este techito choca con la base de la lengua que al mismo tiempo está tragando y está empujando. Y eso cubre la laringe de manera completa. Es imposible tragar con la boca abierta. Si quieren, inténtenlo, abran bien la boca y traguen. Si alguno lo logra, levanta la mano y dice, yo lo logré. Lo van a intentar en casa. Bueno, muy bien. No se puede hacer, no se puede, pero no hagan, no hagan. Así como, no, hay que abrir grande la boca y tragar. No se puede. Y si alguno lo logra, me escribe y dice, yo lo logré, no sé qué tengo, pero lo logré. Bueno, no se puede hacer. Entonces, la deglución impide que nos ahoguemos. ¿Sí? Fíjense que las veces lo que yo les conté del maní era un caso en que no había deglución. Lo que empujó el maní fue el aire, pero no tragamos. Nosotros cuando comemos maní, normalmente no nos ahogamos. Bueno, muy bien. Entonces, deglución, que significa tragar, les acabo de explicar el mecanismo, ascenso de la laringe, base de la lengua que se va hacia atrás, y la ventilación. Entonces ahora nos metemos en el segundo o el tercero, si contamos a la faringe, elemento de la vía respiratoria. La nariz, acabamos de ver la faringe, y ahora nos vamos a meter en la laringe. La laringe, ¿dónde está situada? Ustedes se la pueden tocar, lo que se tocan acá en el cuello, la nuez de Adán, que en los varones en general está más desarrollada, corresponde a este cartílago, ¿sí? A este cartílago. Si ustedes toman la punta de la mandíbula, van apoyándose en el músculo en la base de la lengua, van a chocar con un hueso. Ese hueso es el dioides. Inmediatamente debajo tiene un pequeño espacio. Ese espacio corresponde a este ligamento o membrana tiroidea. Y debajo encuentran la nuez de Adán, que no es otra cosa que el cartílago tiroides. Y ahí entonces ustedes ya saben que están en la laringe.
Eso les permite darse cuenta rápidamente que la laringe entonces es una estructura, un órgano muy anterior, efectivamente está cubierto por estos músculos que están acá, que son los músculos infraioideos. Este es el ioides, lo acabamos de ver recién, les mencioné cómo ubicarlo, y los músculos que están debajo son los músculos que cubren la laringe, que son los músculos infraioideos. Ahí podemos distinguir algunos, como el esternocleidoideo o esternoioideo, que es este. Es fácil, va del esternón al ioides. Este, que es el homoioideo, que va desde el omóplato o escápula al ioides. Y debajo, este es el plano más superficial, debajo tienen estos dos musculitos, que son el esternotiroideo y el tiroideo. Esos cuatro músculos envueltos por una fascia son los que cubren a la laringe. Una partecita muy pequeña inferior de la laringe está cubierta por esta glándula, la glándula tiroides, la glándula tiroides. Y fíjense que las relaciones posteriores que tiene, como ya dijimos, es la faringe. Ustedes abren la pared posterior de la faringe y ahí se ve la laringe. Esto que vemos acá es la laringe. Y fíjense que se ha cortado la faringe para poder verla, si no, no la vemos. ¿Y qué tenemos a los costados de la laringe? Tenemos el paquete vasculonervioso del cuello, que está formado por la vena yugular interna, la arteria carótida común, que después se va a dividir en dos ramas, interna y externa, y el nervio vago. Esos tres elementos constituyen el paquete vasculonervioso o neurovascular del cuello. Analicemos la estructura de la laringe. La laringe tiene una estructura cartilaginosa. Está formado por cartílagos impares, 3. Si lo vemos de frente, vamos a ver ahí arriba la epiglotis. Acá lo vemos desde atrás. Es esa. La epiglotis tiene una forma de cuchara o de raqueta. Luego vemos el cartílago tiroides, que fíjense que atrás no tiene pared, tiene una forma de libro abierto. Esto sería el lomo del libro. O de escudo romano. Si vieron muchas películas romanas, pues de soldado romano, tiene un escudo parecido a este. Tiene una escotadura media o mediana y dos astas mayores arriba y dos astas menores o inferiores abajo. Fíjense que las astas inferiores se articulan con el último de los huesitos cartílagos impares, que tiene una forma de anillo. Este es el cartílago cricoides. Entonces tenemos epiglotis, cartílago tiroides y cartílago cricoides. El cricoides tiene forma de anillo de sello. ¿Qué quiere decir anillo de sello? Es un anillo que tiene un sello. El sello, ¿vieron esos anillos que tienen letras? ¿No? Bueno, se llama de sello porque antiguamente los reyes ponían su escudito, su letra, lo que fuere, y con eso lo mojaban en una tinta especial y marcaban sus cartas. Se suponía que nadie podía copiar eso. En fin, anillo de sello. Entonces es completamente cerrado, ¿sí? Completamente cerrado el cartílago cricoides. ¿Cómo está unido al tiroides? Bueno, por esta articulación de las astas menores y por la membrana y el ligamento cricotiroideo, como vemos acá. Esta membrana y ligamento es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto cricotiroideo acá. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales, vamos a ver en un ratito, están un poquito más arriba, se insertan acá en el cartílago tiroides. Y ustedes eventualmente podrían salvar la vida de alguien haciendo una perforación ahí, colocándole una lapicera Bic, por ejemplo, en ese lugar, y entonces la persona que se ahogó con algo podría respirar. No empiecen a clavar lapiceras a lo loco ahora. A lo mejor con un tosecito, un golpecito, ya está. Pero bueno, digamos que no sería necesario hacer una traqueotomía, que es una cosa compleja para hacer frente a una urgencia. Eso requiere estar en el hospital o tener instrumental. Bueno, esto es algo más sencillo. Un tubito colocado ahí con una perforación, como si fuera un accidente, un pinchazo, pone en comunicación la laringe con el exterior y es por debajo de las cuerdas vocales. Ya van a ver la importancia de que sea por debajo de las cuerdas vocales. Bueno, nos quedan los cartílagos laterales. Estos no les vamos a dar importancia, estos dos chiquitos que están acá arriba. Nos vamos a concentrar en estos que son los aritenoides. Aritenoides.
Como alcanzan tal vez a vislumbrar, los cartílagos aritenoides tienen una forma de pirámide triangular. Por consiguiente, les describimos un vértice y una base. Y en la base, vamos a ver que la base tiene esta apófisis muy saliente hacia afuera y hacia atrás, que es la apófisis muscular. Ahí se van a insertar muchos músculos que veremos en un ratito. Y hacia adelante tienen la apófisis vocal, donde se va a insertar la cuerda vocal. Entonces, recuerden, aritenoides, forma de pirámide triangular, por consiguiente, 3 caras, un vértice, una base, y hacia abajo en la base, 2 apófisis. La muscular hacia afuera y hacia atrás, y la vocal hacia adentro y hacia adelante. Acá tenemos otra vista y se puede apreciar mucho mejor en el aritenoides. Fíjense que está montado y articulado arriba del cricoides. Se puede ver la apófisis vocal, esta, de un lado y la apófisis vocal del otro. Son 2 aritenoides. Si lo vemos desde atrás, vemos la apófisis muscular, de un lado y del otro. Acá tenemos un corte sagital y podemos ver esto que no habíamos descrito hasta ahora, que son la inferior, es la cuerda vocal, se llama ligamento vocal, una de sus estructuras, y esta que vemos acá arriba se llama ligamento vestibular y ligamento vocal. El ligamento vestibular son las cuerdas vocales falsas. Las de abajo son las verdaderas. El espacio entre el ligamento vestibular y el ligamento vocal es el ventrículo laríngeo. ¿Vamos bien? El superior era el vestibular. Sí, el superior es el vestibular o cuerdas vocales falsas. Bueno, si voy muy rápido, si no se entiende, me cortan, voy más lento, me avisan. Bueno, veamos los músculos de la laringe. Acá tenemos entonces, recuerden, ahí está el cartílago aritenoides. Entonces ahí, en esa apófisis muscular, se van a insertar estos 2 músculos que tenemos acá. Este es el crico aritenoideo posterior. Y este de acá es el crico aritenoideo lateral. Entonces, crico aritenoideo lateral y crico aritenoideo posterior. Ahí lo vemos. Este que está entre ambos aritenoides se llama interaritenoideo o ari-aritenoideo. Fíjense que tiene fibras transversas y fibras oblicuas. Luego este que está cortado es el cricotiroideo. Está cortado el tiroides y entonces el músculo también se ha cortado, cricotiroideo. Y este que va desde el aritenoides al tiroides es el tiroaritenoide. Y este que va del aritenoides al epiglotis, ¿cómo se llamará? Ariteno epiglótico, ¿sí? Ariteno epiglótico. Entonces, ariteno epiglótico, tiroaritenoideo, interaritenoideo, cricoaritenoideo posterior, cricoaritenoideo lateral y cricotiroideo. Es muy fácil si lo vamos entendiendo lo que significa. Miren, acá tienen nuevamente, pero sin cortar, el cricotiroideo. Y ahora prestemos atención a esta imagen que está acá, porque quiero marcarles este músculo. Acá tienen 2 músculos, uno más afuera y uno más adentro. El músculo que está más afuera es el tiroaritenoideo. El músculo que está más adentro es el músculo vocal. Vocal con B corta. Estamos hablando de cuerdas vocales. Entonces, parecen lo mismo, pero tienen 2 funciones completamente diferentes. Ahora lo vamos a ver. Analicemos un poquito las funciones. Fíjense. Tenemos el cartílago aritenoide, ese es el eje de movimiento, lo estamos viendo desde arriba. Cuando se contrae el cricoaritenoideo posterior, traccionando desde la apófisis muscular, fíjense que la apófisis vocal, la cuerda vocal, se va hacia afuera, o sea, hace abducción. ¿Se acuerdan lo que era abducción en módulo 2?
¿Qué era abducción? Abducción o abducción. Separarse, muy bien. O sea, cuando hacíamos esto, hacíamos abducción. Bueno, muy bien. Entonces acá estamos haciendo abducción o separación. Fíjense que se está abriendo este espacio que se llama hendidura glótica. Hendidura glótica. Entonces hay una apertura de la hendidura glótica. ¿Qué pasa si yo contraigo el cricoaritenoideo lateral? ¿Qué pasa con la hendidura glótica? Se cierra, ¿lo ven? ¿Ven la diferencia? Entonces, cricoaritenoideo posterior, se abre la hendidura glótica. Cricoaritenoideo lateral, se cierra la hendidura glótica. Esto es muy importante. Vamos a analizar ahora qué pasa con el ariaritenoideo o interaritenoideo. Atraigo un aritenoide si lo acerco al otro. ¿Qué pasará con la hendidura glótica? ¿Se abrirá o se cerrará? Se cierra, muy bien. Nuevamente, porque estoy acercando los dos aritenoides. Y ahora vamos a analizar las dos funciones del músculo tiroaritenoideo y del músculo vocal. Y esto se los pregunto. Yo ahora voy a contraer el tiroaritenoideo. Voy a tomar como punto fijo el cartílago tiroides y me voy a llevar el aritenoides acercándolo un poquito al tiroides. ¿Qué pasará con la cuerda vocal? ¿Se relajará o se pondrá más tensa? Acá dice se relaja, por acá, se relaja. ¿Alguien dice se tensa? No, ¿no es cierto? Es obvio que si yo acerco el cartílago aritenoides, la cuerda vocal, que es un ligamento tiroaritenoideo, se va a relajar, ¿no es cierto? En vez de tirarla, la estoy relajando. Ahora, ¿qué pasa cuando contraigo el músculo vocal? Que está entre el tiroides y el aritenoides. ¿La cuerda vocal se relaja o se tensa? Se tensa, porque el músculo tiroaritenoideo es la cuerda vocal. Entonces, si yo la pongo tensa, obviamente se tensa. ¿Estamos bien con esto? Es medio confuso. No hace mucho tiempo que se diferenció este músculo en dos. Los libros más viejos lo consideraban uno solo. Y después se vio que tenían funciones distintas y que eran cosas distintas. Bueno, entonces recuerden, músculo vocal tensa la cuerda vocal. Músculo tiroaritenoideo relaja la cuerda vocal. Bueno, si ahora vamos a diferenciar la estructura interna de la laringe, podemos reconocer entonces, ya sabemos que ahí tenemos la cuerda vocal falsa o ligamento vestibular, tenemos el ventrículo laringio y acá tenemos la cuerda vocal verdadera. Todo esto que está marcado en rojo, entonces es lo que se llama la zona glótica o la glotis en general. Diferenciar de lo que dijimos recién, hendidura glótica. No es lo mismo glotis, que es lo que habitualmente en clínica glotis es hendidura glótica. Para nosotros es un poquito más amplio. Por arriba del ligamento vestibular o cuerda vocal falsa tenemos el vestíbulo laringio. ¿El vestíbulo qué es? El lugar de entrada. Vestíbulo laringio es como un vestíbulo, es la entrada a la casa. Acá es lo verde, es el vestíbulo laringio, la entrada a la laringe. Debajo, en amarillo, tenemos, ¿es amarillo o naranja? No sé qué cosa. Amarillo, está bien. Si yo digo un color inadecuado, ustedes me corrigen porque... Esto entonces es la cavidad infraglótica. Acá lo podemos ver en un corte coronal. Miren qué bien se ve la cuerda vocal falsa, el ligamento vestibular, y la cuerda vocal verdadera, fíjense que está constituida por el ligamento vocal y el músculo vocal. Este otro músculo que está más afuera es el tiroaritenoideo. Y este espacio que está acá, ¿cómo se denomina? Ventrículo laríngeo. Es lo que vemos acá. Ventrículo laríngeo. Bueno, y ahora vamos a analizar, si miráramos esa laringe funcionando por laringoscopía, vamos a analizar 4 casos para tratar de ver las funciones que cumple la laringe. ¿Qué funciones les parece que cumple la laringe? ¿Cómo? Fonación. O sea, el sonido que nosotros tenemos es lo que llamamos la fonación. Si perdemos la laringe, no tenemos fonación. ¿Y qué diferencia hay entre fonación y vocalización?
vocalización es producir ruido Es producir el ruido, sonido y vocalización. y articular esos ruidos para producir palabras. Exacto, articular ese sonido para producir palabras. Por ejemplo, yo puedo tener un sonido de base, las vocales en general es el sonido, pero fíjense que si yo digo a, o, ¿ves? Tengo que sacar trompita para decir o, si no, no me sale bien la o. Y para decir u, tengo que hacer más trompita finita. ¿Ves? Depende de otras estructuras, como los dientes. Exacto, ahí tengo los dientes, los labios, la lengua. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga boludo. Bueno, ¿eso con qué letra B es? ¿La corta o la larga? Quedaron como choqueados. Vamos a una palabra más suave. Bondadoso. Es la B larga. Fíjense que es bilabial, ¿ven? En cambio, cuando yo quiero decir vaca, por ejemplo, digo vaca. Para que se entienda que es con B corta. Vaca. Es labio dental, ¿ven? Bueno, como explica la doctora acá, requiere los dientes, la lengua, los labios y el sonido. Si no tengo sonido, no me va a salir ninguna letra. Bien, pero además de eso, además del sonido, la laringe tiene otras funciones. ¿Qué otras funciones? ¿Cómo? De deglución. Interviene en la deglución, ya vimos, muy bien. Claro, dijimos que interviene en la respiración, entrada y salida del aire. Si lo tengo tapado, no entra el aire. Ya lo vimos cuando me ahogaba con el maní. Bueno, y además sirve para cuando quiero hacer fuerza, que el aire no se vaya. Por ejemplo, si yo estoy sentado en el trono tratando de entregar una ofrenda en un intento de defecación decorosa, ¿qué hago? Inspiro, tomo aire, mi diafragma va a bajar, aunque ustedes no lo sepan, el diafragma va a bajar, voy a cerrar la glotis, el aire no se va a ir y ahora voy a presionar con los músculos que van a estudiar en el módulo 5, un poquito se los voy a nombrar ahora, que son los músculos del abdomen. Y eso va a generar una gran presión dentro del abdomen, pero el aire no se tiene que salir. Ejemplo que puede ser infructuoso o terminar en un fracaso terrible cuando ustedes lo están intentando. Lo están intentando, entregar la ofrenda, digo, y de pronto golpean la puerta del baño. ¿No? Dice, hay alguien acá, y soy yo. ¿No? O sea, tratando de que el aire no se les vaya. Bueno, baja. Me hacen decir estas cosas que, bueno, en fin. A ver, acá, ¿qué es lo? Está la hendidura glótica, ¿qué pasa con esto? Está muy abierta. ¿No? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy respirando, acá no hay duda. Bien, acá la tengo completamente cerrada. Esto que veo acá arriba son las cuerdas vocales verdaderas. Completamente cerrada, ¿qué estoy haciendo? ¿Cierre? Claro, es el cierre forzoso, es cuando estoy haciendo esto que les decía de ir al baño, que es lo que se llama la maniobra de Valsalva. Técnicamente, para no decir todo esto, dice, está haciendo una maniobra de Valsalva. Ok, entonces no me meto. Bien, y nos quedan estos otros dos. En este caso, fíjense la epiglotis. Ven que acá no se veía la epiglotis. Esta es la epiglotis. Pero no está cubriendo esto. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy tragando, deglución, ¿ven? Está tapando. Y bueno, y el caso que me queda final, donde tengo parcialmente abierto, parcialmente cerrado, las cuerdas vocales. Perdón, creo que, no sé si les dije, estas son las verdaderas, ¿cierto? Que están completamente cerradas, pero no tengo las falsas completamente cerradas como acá. Las que se ven superiores son las falsas, las que se ven más abajo son las verdaderas. Esto, entonces, al estar cerrado, pero no totalmente, permite que el aire golpee las cuerdas vocales y salga, y al golpearlas, ¿qué hace? Las hace vibrar. Eso es muy importante que tengan una cierta atención para ver la forma en la que vibran. La forma en la que vibran, la forma de la laringe, la forma de la cara, la forma de los senos paranasales, todo eso hace que el sonido tenga tonos particulares, que sea diferente. Bien,
Para eso nosotros, para que los músculos funcionen bien, requerimos una buena inervación. La inervación de todos los músculos de la laringe, repito, la inervación de todos los músculos de la laringe está dada por el nervio vago, pero más específicamente, laringio inferior o recurrente. El laringio inferior o recurrente, que es este nervio de acá, va a dar la inervación de todos los músculos de la laringe, excepto este que vemos acá, que viene del laringio superior. Entonces, el cricotiroideo es el único nervio inervado por el laringio superior. El resto está inervado por el laringio inferior o recurrente. Ahí vemos el recurrente y el laringio superior se forman a partir del nervio vago. Miren, ahí tiene el nervio vago, ¿ven? Ahí está dando el laringio superior, inerva el cricotiroideo, y acá está dando debajo de la subclavia el recurrente. Vuelve, recurrente. Y acá a la izquierda lo está dando debajo de la aorta, recurrente, nervio laringio inferior. No se olviden de eso. Es muy importante. Y es muy importante porque tiene relación también con la glándula tiroides, como vemos acá. La glándula tiroides a veces tiene nódulos y a veces en una cirugía se puede lesionar ese nervio recurrente y entonces el paciente, si es de un solo lado, sale con una voz bitonal. ¿Qué quiere decir? Una cuerda vocal funciona bien y la otra está flojita y entonces por acá sale un sonido y por la otra sale otro sonido. Se llama bitonal, 2 tonos. Entonces, ojo con eso. Recuerden las relaciones, acá lo tiene, el paquete vascular, el nervio vago, el nervio recurrente. Bueno, y todo el drenaje linfático, la irrigación y el drenaje venoso es muy similar al de la glándula tiroides. Fíjense que la laringe va a estar irrigada por la arteria tiroidea superior, que la vemos acá, y la arteria tiroidea inferior. El drenaje linfático también va a ir siguiendo a estos vasos. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos ahora... Sí. Porque yo tenía que la arteria tiroidea inferior y la superior, una depende de la subclavia y la otra de la carótida interna. Lo que no tengo cuál es cuál porque puse mal. No de la carótida interna. A ver, mira, acá te lo muestro y te respondo mostrándotelo. Fíjate, esta es la arteria subclavia, ¿ves? ¿Estamos bien? Bueno, esa es la arteria tiroidea inferior. Entonces, la inferior depende de la arteria subclavia. Y acá tenés la carótida externa que da la tiroidea superior. La primera rama de la carótida interna no da ramas en el cuello. La que da ramas en el cuello es la carótida externa. Y la primera rama es la arteria tiroidea superior. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Bueno, vamos con las paredes del tórax. Las paredes del tórax cumplen al menos con estas 3 funciones. Fíjense, protección, rigidez y elasticidad. Es obvio que si tenemos que soportar un cuchillazo, sería mejor que le peguen a la costilla y no al espacio intercostal, ¿verdad? Bueno, eso demuestra que las costillas, de alguna forma, a pesar de los huecos que hay, están protegiendo a las cavidades del tórax. Al mismo tiempo, le dan forma, es decir, una cierta rigidez que mantiene la forma. Y por último, también tienen elasticidad. La elasticidad es la propiedad de volver a la forma original luego de ser deformadas, como una goma. Una goma ustedes la doblan, la deforman, la sueltan, esa fuerza que está actuando, y vuelve a su forma original. Esa propiedad se llama elasticidad. Entonces, el tórax tiene al menos estas 3 funciones biomecánicas: protección, rigidez y elasticidad. ¿Cómo está formada la pared del tórax? Acá vemos una parte de la pared que es el esternón, con el mango, el manubrio del esternón, el cuerpo y la apófisis o apéndice sifoides. Las costillas, la columna vertebral, las vértebras torácicas, 1 a 12, que antiguamente se llamaban vértebras dorsales, pero ya sabemos que todas las vértebras son dorsales. Entonces las preferimos llamar las vértebras torácicas. Y por último, las 12 costillas que se están articulando a nivel del esternón por los cartílagos costales. Los primeros 7 cartílagos se articulan de manera independiente.
La costilla 8, 9 y 10 lo hacen a través de un cartílago común, como ven acá. Y las últimas dos costillas, la 12 y la 11, flotan sin articularse de manera alguna con el esternón. Por eso se las denomina costillas flotantes. Además de estas estructuras que estamos viendo acá, bueno, tenemos por dentro del tórax una fascia endotorácica y por fuera tenemos músculos, tejido celular subcutáneo y piel. Como acá lo pueden ver, fíjense, los músculos, en este caso los intercostales. Acá vemos las costillas y entonces vemos que entre las costillas están los músculos intercostales. Alcanzamos a vislumbrar tres músculos. Este que es el intercostal externo, este que es el intercostal interno y este que es el intercostal íntimo. A los fines prácticos, fíjense que acá abajo no se diferencian. Antiguamente todo este músculo se llamaba intercostal interno. Los anatomistas de los últimos años han hecho esta distinción y a esta partecita de acá la llaman intercostal íntimo. La función del intercostal externo es la inspiración. Y la del intercostal interno, no lo vamos a diferenciar del íntimo, a fines didácticos, es la expiración. Entonces, la regla es fácil. Si es el intercostal externo, es inspirar. Externo, inspiración. En cambio, el interno es la expiración, o sea, al revés la letra. Bien. Por fuera vamos a ver este otro músculo, no confundir con los intercostales, que es el serrato anterior o serrato mayor. Serrato anterior o serrato mayor. Noten que debajo de la costilla hay un pequeño canal, canal subcostal, y debajo de la costilla hay el paquete neurovascular o vasculonervioso, el nervio, la arteria y la vena intercostal. Puede ser que les toque en algún momento tener que hacer una punción, colocar una cánula acá en la cavidad pleural y entonces ustedes van a tener que perforar el espacio intercostal. Esta imagen está puesta para eso, para que recuerden que no deben hacerlo en el borde inferior de la costilla, porque le van a dar al nervio. Lo tienen que hacer en el borde superior de la costilla inferior. Preferentemente un poquito más arriba, porque acá suele haber otro pequeño nervio, no tan grande como este, pero una pequeña ramita. Entonces, más o menos por acá, de la mitad del espacio intercostal, un poquito para abajo. ¿Está claro este concepto? ¿Y por qué? Bien. Hablemos del diafragma. Nosotros tenemos en general dos tipos de respiraciones. La intercostal, donde la persona que tiene una respiración intercostal o ventilación intercostal respira habitualmente con los músculos intercostales. Esto es más frecuente en mujeres que en varones. Y la diafragmática, que es más frecuente en varones que en mujeres. Pero esto puede cambiar si uno se ejercita, si uno hace ejercicios o hace yoga, por ejemplo, aprende a respirar de manera diferente. Entonces, este músculo, que es el músculo diafragma, es muy, muy importante. El músculo diafragma es un músculo plano. No es como la mayoría de los músculos que ustedes estudiaron en módulo 2, son fusiformes, alargados. Este es un músculo plano, que tridimensionalmente se curva y adopta la forma de cúpula, con una convexidad hacia arriba y una concavidad hacia abajo. Entonces, es plano con forma de cúpula. De tal modo que en su periferia se inserta, por un lado, en el apéndice cifoide, en las últimas costillas, y en la línea media se va a insertar por medio de estas estructuras, que son los pilares del diafragma, en la columna vertebral, en los cuerpos vertebrales, lumbar 3 a la derecha y lumbar 2 a la izquierda. Esto puede variar ligeramente, pero en general esos son los lugares más frecuentes. Vamos a ver que los pilares, a medida que se van hacia arriba, se entrecruzan en la línea media, generando un ligamento mediano o medio.
Y de esa forma configuran un orificio que es el orificio aórtico, que se encuentra a nivel de la vértebra torácica 12ª, o sea, la 12. A esa altura está el orificio aórtico. Más hacia arriba vamos a ver otro orificio que está rodeado por una porción carnosa del diafragma, que es el orificio esofágico. Ese orificio está a nivel de torácica 10 y en la parte aponeurótica, ahora la vamos a describir, y a la altura de T8 tenemos la vena cava inferior. Vena cava inferior, esófago y aorta. T12, T10, T8. Bien, ahora esos pilares que se insertan en la columna vertebral, en los cuerpos de las vértebras lumbares, ahora generan un ligamento medial, que forma un arco al músculo psoas mayor y termina insertándose en la apófisis costiforme o transversa, si quieren, de la primera vértebra lumbar. Este arco se llama arco medial y termina en la apófisis costiforme de la primera vértebra lumbar. El arco lateral se inserta en la costilla 12 y deja pasar por debajo al músculo cuadrado lumbar. Entonces, un arco medial para que pase el psoas mayor, un arco lateral para que pase o que permite el paso del cuadrado lumbar. Bueno, eso entonces son todas las inserciones del diafragma. Como ustedes pueden ver, los fascículos musculares o la porción carnosa del diafragma está tendido entre esta periferia y un centro aponeurótico, fibroso, que es el centro frénico. Ese centro frénico tiene una forma de trébol con 3 hojas, una hoja derecha, una hoja media y una hoja izquierda. Y en el centro, entonces, tiene ese orificio que corresponde a la vena cava inferior. Esta estructura no es casual, porque fíjense, si yo ahora tomo punto fijo en estos sectores, en la columna, en las costillas, en la apófisis costiforme de la primera vértebra lumbar, y tracciono hacia abajo, y ahora tomo punto fijo acá en la costilla, en el esternón, y tracciono hacia ese lado, ¿qué es lo que va a pasar con el centro frénico? ¿Va a subir o va a bajar? Baja, muy bien, desciende. Cuando yo me voy insertando en todo alrededor del diafragma y tiro del centro frénico, el centro frénico baja. Y cuando baja, el diámetro longitudinal del tórax, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Si el diámetro vertical aumenta, la presión dentro del tórax, ¿aumenta o disminuye? ¿Vieron? Entonces, acaban de hacer toda una cadena deductiva, diciendo desde la contracción del músculo a por qué disminuye la presión dentro de la cavidad torácica y al disminuir el aire entra, porque hay menor presión adentro. Los fluidos se mueven por diferencia de presiones. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que explica la ventilación. La contracción muscular explica que la disminución dentro del tórax sea una realidad y entonces el aire entra. Cuando esa contracción muscular cesa, ahora el aire escapa, ¿cierto? Entonces, fíjense que si no están actuando la contracción, la inspiración es algo activo, requiere la contracción muscular. Pero la expiración es algo pasivo. El músculo deja de contraerse y el aire sale. Esa es una propiedad elástica. Es como la goma. La deformo con el músculo, la suelto y el aire se va. Acompañamiento final de la frase. Bueno, ¿se entendió bien? Están entendiendo todo. Hoy me están mintiendo como... Bueno, en fin. Un análisis con respecto al serrato anterior, que ustedes ya lo conocen. Todos estos músculos los conocen de módulo 2, el pectoral mayor, el pectoral menor. No lo vemos acá, pero ahí tenemos los escalenos, anterior, medio y posterior más arriba. Bueno, estos músculos son músculos inspiratorios, expiratorios, no tienen nada que ver, pero nos gusta y entonces los traemos. Músculos inspiratorios. ¿Cómo sabes que son inspiratorios? Porque abre la cara torácica. Exactamente.
Fíjense que se insertan arriba, por ejemplo, el pectoral menor, ustedes me recordarán dónde se insertaba proximalmente. Hace tanto que cursamos módulo 2 que ya... Claro. La pregunta fue, ¿dónde se inserta el pectoral menor proximalmente? Arriba. ¿Eh? Apófisis coracoide. Más específicamente, ¿en qué lugar? Este es como para diferenciar, ya está aprobada, pero... Bien. Bueno, no importa, no importa. En la apófisis coracoide. Ese puntito ahí, cuando ustedes se tocan por acá y les duele, se están tocando la apófisis coracoide. ¿Cierto? Bien, específicamente en el borde interno de la apófisis coracoide. Bien. Y entonces, si tomamos ese, que es el ejemplo tal vez más fácil de entender, toma punto fijo acá y tal como dijiste vos, tira de las costillas hacia arriba. Y todo lo que eleva las costillas aumenta el diámetro ahora antero-posterior del tórax. Cada vez que aumenta los diámetros del tórax, entonces disminuye la presión dentro del tórax. Lo mismo el pectoral mayor. Fíjense que si yo ahora miro el pectoral de Piriguete, ¿cómo hace para hacer inspiración? Pero miren estos fascículos, ¿ven? ¿Ven que son muy parecidos a estos? Van hacia arriba. Esos son los fascículos que levantan las costillas. Estos músculos que les estoy mostrando son músculos inspiratorios accesorios. No son los principales. Los principales son los intercostales y el diafragma. Los accesorios actúan en situaciones accesorias, que no son habituales. Entonces, frente a un paciente asmático, ustedes pueden ver que se agarra fuertemente de algo y trata de que le entre el aire. ¿Para qué se agarra así fuerte? Se agarra para hacer punto fijo con el brazo, ¿no? Y entonces tratar de levantar las costillas, que es lo que le interesa, ¿no? De esa forma. Lo hace inconscientemente, pero se da cuenta que así puede hacer funcionar mejor los músculos del tórax. Bueno, accesorios. Y estos son músculos expiratorios. Los vamos a ver bien en módulo 5. Se los nombro ahora. Los músculos de la pared lateral, que son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Oblicuo externo, interno y transverso del abdomen. Y este que es el recto del abdomen. Estos 4 músculos son expiratorios. ¿Pero siempre actúan en expiración? No. En la expiración forzada. ¿Qué quiere decir la expiración forzada? ¿Cuándo? Bien, hay una presión intraabdominal. Yo tengo que expulsar más aire residual que tengo. Claro, tenés que hacerlo con mucha fuerza. Por ejemplo, normalmente nosotros inspiramos y después por elasticidad relajamos y el aire sale, ¿cierto? Pero cuando queremos inflar un globo, no podemos inspirar y decir me relajo, el globo no se infla. Si inflaron alguna vez un globo, no funciona. Le tiene que hacer fuerza, y esa fuerza entonces la hacemos con estos músculos. Expiración forzada. ¿Vamos? O si ustedes quieren largar el aire, ventilar más rápido, etc. Durante el reflejo de la tos también se contraen estos músculos y eso aumenta la fuerza expiratoria y entonces, claro, el aire va chocando contra las paredes y si hay algo que está, una sustancia tusígena, o sea que genera el reflejo de la tos, obviamente con esa fuerza va a ir pegando contra la pared y va a tener más fuerza y lo va a expulsar con más probabilidad lo que esté causando el reflejo de la tos. Sí, muy bien. Bueno, sigamos con las vías respiratorias. Tenemos acá la tráquea, la laringe, la dejamos acá arriba. Tenemos la tráquea. La tráquea es un conducto constituido por anillos cartilaginosos incompletos que están cerrados por detrás por una lámina fibromuscular. ¿Ven? Son incompletos. La lámina fibromuscular lo cierra por detrás. La tráquea va a estar colocada delante del esófago y el esófago está delante de la columna vertebral. Cuando llega a nivel del disco intervertebral, entre la vértebra torácica 4 y la 5, se divide, tiene este cartílago y se divide, se forma la carina, que es el cartílago que divide en dos la tráquea, y se generan los bronquios principales, que son el de la derecha y el de la izquierda. Como ustedes pueden ver, tienen
esta formita similar a abrir el dedo, es decir, tenemos, no sé si se verá ahí, pero sería algo como esto. El dedo índice, fíjense que es más largo, es más delgado y al mismo tiempo es más oblicuo. El dedo pulgar es más corto, un diámetro mayor y es más vertical. Tiene 3 variables que estamos analizando. Repito, pulgar más gordito, más cortito y más vertical. Y el índice lo contrario. Y esto ustedes dirán, ¿para qué tanto dato? ¿Para qué tanto dato? ¿Quién habla? Vos, dale. Claro, normalmente nosotros estamos, por ejemplo, ¿qué hace uno cuando no tiene nada que hacer? Chupa la parte de atrás de la Vic, ¿no es cierto? Y se pone a morder eso. Y en un descuido, ¿qué hace? Se traga el taponcito. Entonces, corriendo la guardia. Bueno, y cuando lo tragan, lo van a examinar y dice probablemente esté ¿en dónde? En el bronquio derecho. ¿Por qué? Porque así bajó por gravedad y cayó y lo van a buscar ahí para tratar de sacarlo desde ese lugar. Bueno, para eso sirve, te podés traer una moneda chiquita, ya monedas casi no se usan, pero como los chicos no pagan con tarjeta, entonces no saben de estas cosas y por ahí chupan monedas, o cualquier objeto, ¿no es cierto? Y entonces suele suceder más en los niños, si tragan un objeto suele venir acá. Bueno, estos bronquios principales o bronquios fuentes se van a dividir en bronquios lobares. ¿Ves? Estos bronquios que tienen acá son los bronquios lobares. ¿Qué es un bronquio lobar? Es el bronquio que va a airear, que va a ventilar cada lóbulo. El pulmón derecho normalmente tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior. Bueno, acá lo vemos bien, vemos, esto está visto desde atrás, bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior a la izquierda. Y a la derecha, bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Fíjense que toda esta división dicotómica, es decir, de 2, 2, 2, estas divisiones sucesivas va a terminar, como van a estudiar después en histología, de bronquios va a pasar a bronquiolos y de bronquiolos va a pasar a conductos alveolares y alvéolos. Los bronquiolos no tienen cartílago. Los bronquios sí. Esa es una primera distinción. Después van a estudiar la división de los bronquiolos en bronquiolos propiamente dichos, terminales, respiratorios, con cada una de las diferencias. Y finalmente vamos a llegar a los alvéolos. Los alvéolos son los responsables de la hematosis, alvéolos y capilares. Bueno, cambiamos de tema con los 5 nunca de Steve Jobs: nunca darse por vencido, nunca aparentar, nunca mantenerse inmóvil, nunca aferrarse al pasado y nunca dejar de soñar. 5 nunca que hay que tener muy presentes. ¿Sobre las frases? No, era de esa. Bueno, dale. Yo digo, bueno, se armó el debate, vamos. Como cuando dijo que los antes se dividían en 2 Sí. niveles de centro, ¿cómo se llamaba esa discusión de la nombre? ¿De la tráquea o división dicotómica? ¿Eso? Sí, pero había dicho un nombre de la cuando se dividía la tráquea. Ah, la tráquea es la carina. Ah, Karina. Viste como la Josefa, la Karina, la... Bueno, bueno, muy bien. Tenemos el pulmón derecho. ¿Qué forma tienen los pulmones? Los pulmones tienen forma de semicono. Esto es, ustedes agarran un cono, lo cortan por la mitad y ahí tienen el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho entonces tiene, y al igual que el izquierdo, un vértice, una base que es diafragmática, una cara convexa, como vemos acá, y una cara plana, aproximadamente plana, como vemos acá. La cara plana es la mediastínica. La cara convexa es la cara costal. El vértice va hacia arriba, la base va hacia abajo, hacia el diafragma. En la cara mediastínica, nosotros podemos ver ahí el ilio o la raíz del órgano. Entonces, el elemento central del ilio, el ilio es el lugar del órgano por donde van a entrar y salir los vasos, los conductos. El pedículo es el conjunto de elementos, arterias, venas, etcétera, que entran o salen de un órgano. Bien,
Ahí vemos el bronquio, que es el elemento central que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Y luego hacia adelante, a la derecha, siempre delante del bronquio va a estar la arteria pulmonar. Recuerden esta reglita, entonces. La arteria pulmonar, ¿dónde está? Delante. A la derecha está delante. Derecha, delante. Y las venas pulmonares, que son dos, superior e inferior, están delante de la arteria. ¿Ven? En un plano anterior. Tienen las venas superior e inferior, la arteria pulmonar y luego el bronquio. Nos quedan los nervios, nos quedan los linfáticos y nos quedan los vasos bronquiales. Todo eso que acá no se ve porque son muy chiquitos, están detrás del bronquio. Otra cosa que podemos observar acá son estas estructuras que separan los lóbulos, que son las fisuras. Fisuras que antiguamente se llamaban cisuras. Las fisuras tenemos una más corta, horizontal, o aproximadamente horizontal, no es tan horizontal, más corta, que empieza acá atrás a nivel de la tercera o cuarta costilla y termina adelante en la cuarta costilla. Entonces, si pensamos que todo esto es la cuarta costilla, acá podemos ver la dirección de la costilla, ¿no? Que ya sabemos que va desde arriba hacia afuera y hacia abajo y hacia adelante, ¿no es cierto? Bueno, este es aproximadamente el recorrido cuando lo superponemos de la cuarta costilla. Suelen hacer acá arriba, detrás, este es el borde posterior, este es el borde anterior, suelen hacer a nivel de la tercera o cuarta costilla. Y desde ese mismo lugar, fíjense que va descendiendo la otra fisura, la mayor, la oblicua, y termina a nivel de la sexta costilla. Entonces, tercera, cuarta, termina en la cuarta, tercera, cuarta, termina en la sexta. ¿Y esto para qué es importante? Si a mí me muestra una radiografía de perfil y me dicen, fíjate la masa que aparece, y aparece una masa acá, un nódulo blanquecino entre la cuarta y la sexta costilla. Ustedes le van a decir que está localizado en qué lóbulo. En el lóbulo medio. No lo vieron, pero saben esto y ustedes saben más o menos a qué nivel está. Bien. Una vez que sabemos el pulmón derecho, que es más difícil, el pulmón izquierdo es más fácil. Tiene solamente la fisura oblicua, que tiene un trayecto muy similar al que acabamos de escribir. Cuarta costilla, sexta costilla acá adelante. Si miramos la cara medial, el ilio tiene una diferencia. Buscamos el bronquio y ahora ya la arteria pulmonar no está delante, está arriba del bronquio. Y las venas, como siempre, están delante de la arteria, ¿ven? Acá delante tengo la vena pulmonar superior y siguiendo el mismo plano, la vena pulmonar inferior. Bronquios, linfáticos, arterias y vasos y venas bronquiales, acá detrás que no lo vemos. Además de los pulmones, tenemos las pleuras. ¿Qué son las pleuras? Son serosas. Nosotros vamos a estudiar en el módulo 4 dos serosas. Las pleuras y el pericardio. Y en el módulo 5 vamos a estudiar, alguno que ya lo hizo, el peritoneo. Son 3 serosas. La serosa es una lámina que tiene 2 capas, una hoja que se llama visceral, que es la que envuelve al órgano, y una hoja que se llama parietal y envuelve a la pared. Y si analizamos cada hoja de esas, la parietal o la visceral, vamos a ver que está constituida por 2 capitas. Un epitelio plano simple que se llama mesotelio y debajo un tejido conectivo, como siempre, ustedes ya lo saben eso, son expertos en histología, un tejido conectivo subepitelial. Para entender esto tienen que imaginarse como si fuera un globo, está inflado y ustedes desde afuera empujan un puño y lo empiezan a meter cada vez más adentro del globo. El puño nunca entra al globo, pero la pared del globo empieza a envolver el puño. Entonces les pregunto, la hoja que envuelve al puño, si el puño fuera un órgano, ¿será la visceral o será la parietal? Impecable, visceral. Luego queda un espacio. Ese espacio se llama cavidad pleural en este caso. Si fuera del corazón sería la pericárdica, si fuera el peritoneo sería la peritoneal, siempre lo mismo. Y por último tenemos la otra pared del globo, que está limitando la cavidad,
que es la hoja parietal. ¿Se entiende el concepto de visceral, cavidad pleural y parietal? ¿Todos lo entendieron eso? Bien. Una vez que entienden eso, ahora vamos a mirar acá y vamos a ver, fíjense que esto está visto de adelante, esto está visto de atrás. La línea lisa representa el borde del pulmón. La línea en guiones o punteada representa la pleura, miren. Entonces, ¿qué es lo que hay que acordarse acá? Fíjense que hay una distancia entre el pulmón y la pleura. Esa distancia es un pequeño espacio que se llama receso pleural. Entonces, ustedes imagínense que tienen una bolsa y adentro guardan algo. Siempre queda algún recoveco, algún espacio que no se termina de llenar. Ese espacio que no se termina de llenar es lo que se llama receso pleural. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vos me seguís? Tenés cara como diciendo, caramba, receso pleural. Bueno, entonces, fíjense que ahora lo que vamos a hacer es mirar lo que pasa ahí en el bordecito del esternón. Ahí estoy a nivel de la sexta costilla. Tomo la línea medio clavicular, acá estoy a nivel de la costilla 8. Tomo la línea axilar media y estoy a nivel de la costilla 10. Y me voy hacia atrás, al lado de la columna vertebral y estoy en la costilla 12. ¿Qué hice? Costilla 6, costilla 8, costilla 10, costilla 12. 6, 8, 10, 12. Fui bajando 2 costillas con respecto al pulmón. ¿Dónde empecé? Empecé en el borde esternal, costilla 6, línea medio clavicular, acá abajo, costilla 8, me voy a la axila, bajo la axila en el medio, a costilla 10, me voy atrás de todo, al lado de la columna, costilla 12. Y así voy a saber dónde está exactamente el límite inferior de la pleura. Del lado izquierdo es muy similar. Empieza en el 4 y después pasa al 6, pero es porque está el corazón. No los quiero abrumar con datos porque están en los libros, pero lo que quiero es que esto que parece tan difícil es fácil. 6, 8, 10, 12. Empiezo al ladito del esternón, medio clavicular, axilar y ya está. El otro lado es muy parecido. ¿Y para qué quiero los recesos pleurales? ¿De qué me sirven? ¿El espacio pleural es un espacio real o es un espacio potencial? Potencial. En muchos libros dice virtual. La palabra virtual está un poco medio rara. Entonces vamos a hablar de que es un espacio real o un espacio potencial. Puede abrirse y desarrollarse. Cuando es ocupado por aire, entonces tengo un neumotórax por sangre, tengo un hemotórax porque tengo un traumatismo y se llenó de sangre. Tengo pus, piotórax, ¿no? Entonces, fíjense que ese espacio potencial puede ser ocupado por otras cosas. Y cuando pasa eso, el pulmón se colapsa. Y ahí es cuando ustedes tienen que intervenir, punzar la cavidad pleural, acordarse que tenían el nervio intercostal, hacerlo un poquito debajo, y con esa cánula que ustedes van a colocar ahí, van a drenar todo ese líquido, el aire, lo que sea. Y le van a salvar la vida al paciente, porque si el paciente, el pulmón se colapsa, no puede respirar. Es muy importante que el pulmón se pueda expandir. Bien. Acá tenemos 2 cortes. Ustedes ya son expertos en imágenes, son expertos en muchas cosas, me estoy dando cuenta. ¿Qué tipo de imagen es esta? Tomografía. ¿Cómo lo supieron? Porque es un corte y por la cortical. ¿Y qué pasa con la cortical? Hiperintensa. Hiperintensa. ¿Estamos bien? Densa, hiperdensa. Bueno, ahí está. Entonces, vemos el hueso, ahí no lo alcanzamos a ver muy bien, pero hay una pequeña línea grisecita, todo lo otro está blanco, entonces es hiperdenso. Bien, ahí lo vemos en la columna mejor. Bien, es una tomografía, perfecto. Y acá vemos esto que es hipodenso, y acá vemos una estructura que es isodensa, o que es grisecita. Y entonces esto es el corazón, esto es la cavidad torácica, el tórax, esto es el corazón, estos son los pulmones. Y acá aparece una cosa más rara, eso negro, o radio, o acá sería hipodenso, estos son los senos. ¿Ven? Estos espacios así son los senos pleurales.
Y a la derecha lo que estoy viendo es parte del hígado y del diafragma. ¿Ven esa línea que se nota mejor ahí? Eso es el diafragma. Lo que está acá es el hígado. Y lo que está acá es el vaso. Y lo que está acá es el corazón. Entonces, ¿cómo puede ser que haya el corazón se vea junto con el hígado y con el vaso? Medio raro, ¿no? El hígado y el vaso están en el abdomen. El corazón está en el tórax. ¿Cómo puede ser esto? Corte más bajo y entonces se ve todo. Acuérdense que el diafragma tiene una forma de cúpula. Entonces, en el centro, donde tengo el centro frénico, ahí arriba está el corazón. ¿Sí? Y eso está un poquito descendido, entonces yo corto el corazón. Después empieza el descenso a ambos lados de la cúpula y ya me meto debajo del diafragma en el hígado de este lado y el vaso del otro lado. Entonces estoy cortando algo que está cubierto por costillas, pero que está debajo del diafragma parcialmente. Entonces veo un poquito de corazón, veo el diafragma, ahí miren, ahí eso se ve el diafragma y esto es vaso. Eso es por la forma de cúpula del diafragma. Esa región cubierta por costillas y que tiene órganos del abdomen se llama región tóraco-abdominal. Bueno, acá tenemos, miren, en una radiografía de frente podemos ver muy bien los recesos o senos pleurales. Este es uno de los senos más importantes. Fíjense que se ve radiolúcido, se ve negro porque hay aire. Si esto estuviera radiopaco, como esto, por ejemplo, como el corazón, significaría que ahí hay líquido. Entonces, este receso costofrénico, ven, entre las costillas y el diafragma, o este que se llama cardiofrénico, ¿sí? Normalmente están así. Cuando esto está blanco, están llenos de líquido. Entonces, y acá lo mismo, vemos uno vértebro mediastínico, o sea, entre la columna y el mediastino. Todos esos espacios de reflexión de la pleura son recesos. ¿Sí? Y ahí es donde se puede localizar líquido. Bueno, para ir terminando, vamos a recordar el concepto, o si todavía no lo han visto en ninguna clase antes, que puede que no lo hayan visto, el concepto de circulación mayor y menor. La circulación mayor es la que se llama sistémica, va a todo el cuerpo, y la menor es la que va del corazón a los pulmones. Entonces, la que va del corazón a los pulmones nace en el ventrículo derecho y luego por la arteria pulmonar, ahí tenemos las dos ramas de la arteria pulmonar, va a los pulmones, se capilariza en los pulmones y vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces empieza en el ventrículo derecho, termina en la aurícula izquierda. La circulación sistémica mayor va a salir del ventrículo izquierdo y va a ir por la aorta, va a dar muchas ramas en todo el cuerpo y va a volver a través de los capilares formando las venas, cava superior y cava inferior y termina en la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor, más bien vertical, y la circulación pulmonar horizontal. Esto es importante porque todo lo que es circulación pulmonar va a tener presiones mucho más bajas. La que es la sistémica, como es mucho más largo el recorrido, obviamente requiere mayores presiones. Sí. Sí. ¿Lo quieren que lo repita de nuevo o se entendió? Sí. Siempre nace en un ventrículo. Circulación mayor, ventrículo izquierdo, aorta, ramas y capilares, forma pequeñas venitas, vénulas, y después forma las venas grandes, vena cava superior y vena cava inferior, y llega a la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor. La menor sale en el del ventrículo derecho, arteria pulmonar, va a los pulmones, donde se capilariza y vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Bueno, este concepto lo van a estudiar un poco mejor en la parte de fisiología y van a ver la estructura en histología. Es muy importante. Para que se dé la hematosis, es decir, ese intercambio entre oxígeno y dióxido, tiene que ser la pared muy finita, los alvéolos. Eso se da en la barrera hemato-alveolar. Los capilares tienen un epitelio plano simple
Y los alveolos también. Tiene que ser la pared muy finita. Nunca puede haber una hematosis en la tráquea. ¿Se entiende? Entonces, vayan relacionando la estructura con la función. Tiene mucha lógica. Bueno, los linfáticos de los pulmones también son importantes. Acá hay un montón de nodos linfáticos. Yo les voy a dar lo más importante. ¿Por qué son importantes los linfáticos? Porque, bueno, son los ganglios, reciben vasitos linfáticos, los ganglios o nodos linfáticos reciben vasos linfáticos y a su vez mandan otros vasos linfáticos a otros nodos. Es decir, hay una cadena de nodos o de ganglios. ¿Para qué sirven los ganglios linfáticos? Exacto, son las que nos defienden, todo lo que hay en los ganglios nos defiende de infecciones, de tumores, de cualquier cosa. Por eso, cuando uno dice, che, me parece que tengo un ganglio hinchado, es un ganglio inflamado que está recogiendo linfa con bacterias a lo mejor, y entonces está actuando contra esas bacterias. Bueno, en el caso del pulmón, nosotros vamos a tomar, acá tenemos el pulmón derecho, pulmón izquierdo. Lo vamos a dividir en una mitad superior y una mitad inferior. Del lado derecho y del lado izquierdo, las dos mitades van a ir obviamente hay un montón de nodos o ganglios, pero van a terminar en los ganglios intertraqueobronquiales. Estos que están acá, entre la tráquea y los bronquios. Ganglios traqueobronquiales o intertraqueobronquiales. Tanto de la izquierda como de la derecha. Desde acá van a ir a los laterotraqueales o paratraqueales derechos y luego van a seguir ascendiendo. Entonces, si ustedes se encuentran un paciente que tiene un nodo muy grande, porque a lo mejor tiene un tumor de este lado, lo más probable es que el tumor esté acá abajo o acá arriba, como vamos a ver ahora. Los que son de la mitad superior derecha van a ir a los peribronquiales y de acá directamente a los laterotraqueales derechos. ¿Sí? Peribronquiales, esto de acá, y laterotraqueales derechos. De modo entonces, que si el tumor está acá, laterotraqueal derecho, puede venir de acá o de acá. ¿Se entendió? En cambio, la mitad superior izquierda va a ir a los peribronquiales y los laterotraqueales izquierdos. Esa es la diferencia. Bueno, cerramos con esta frase de Paulo Freire que dice que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. O sea, ustedes. Chao. Sí, pero dime que cierro y ahora te...